traigo este tema que he titulado El reino se ha acercado. El reino se ha acercado. Y si van conmigo al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, voy a leer a partir del verso 12 y dice así la palabra de Dios. Dice, cuando Jesús oyó que Juan el Bautista, Juan el primo hermano de Jesús, Juan que presidió a Jesús, que anunció que el reino se acercaba, que venía el Mesías, que cuando Jesús se acercó al Jordán para ser bautizado, este primo Juan le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, un predicador de avanzada, muy arrojado, muy celoso, muy peculiar también Juan, ¿no? En su perfil de persona. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, que recuérdense fue su lugar de crianza, Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y es por eso que en una ocasión vemos a las personas cuando están escuchando las cosas que Jesús estaba diciendo y viendo las cosas que Jesús estaba haciendo y estaba ganándose un nombre en la comunidad. La gente se preguntaba, ¿y algo bueno puede salir de Nazaret? O sea, ese pueblucho viejo, ese campito, o sea, algo bueno podría salir de Nazaret. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Porque de esto se trata, hermanos, el Evangelio, de que la luz alumbre en medio de la oscuridad. Por eso nos dice aquí que se predijo el profeta Isaías años atrás, no predijo que en esta área particularmente, no de tierra de Zabulón y de tierra de Neftalí, les iba a resplandecer una luz, no, y que el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Nuestro mundo, hermanos, nuestra sociedad mundial, y si mundo y sociedad mundial suena a mucha gente y muchos metros cuadrados, tu familia, tu familia nuclear, tu familia extendida, tu lugar de trabajo, o sea, tu lugar de estudios, donde tú tiendes a ser hábitat, en ese lugar posiblemente hay mucha oscuridad donde tú estás llamado a ser luz. Estamos puestos, ¿no? Jesús cuando estuvo entre nosotros dijo, yo soy la luz del mundo. Y sin embargo después le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Entonces siéntanse no responsables, siéntanse señalados a hacer este rol, a hacer este papel de ser luz en medio de las tinieblas. No podemos, como dice la palabra, ser una lámpara puesta debajo de la mesa, sino que, dice la palabra, la ponemos encima de la mesa para que alumbre a todos. Qué pena da, hermanos, cuando vemos a una iglesia, y si iglesia suena a mucha gente, cuando vemos creyentes, y no mira de su izquierda y de su derecha, ¿no? Que somos cristianos de la secreta. Hay una película no dominicana donde mi esposa, dicho sea de paso, sale en una escena en la parte final, cristianos de la secreta, donde nosotros vivimos de modo oculto nuestra fe, donde nosotros no damos a conocer de modo abierto a todo pulmón con sentimientos
de orgullo y con sentimiento de urgencia de que Jesús es la solución a nuestras vidas, de que Jesús es quien puede transformar, cambiar nuestras vidas, que Jesús es en quien hallamos perdón de nuestros pecados, que Jesús es el que puede distinguir un antes y un después en nuestras vidas. Cuán urgente es, hermanos, que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas que arropan nuestra sociedad. Por eso dice la Biblia, nosotros somos la luz del mundo, que alumbramos en una sociedad mundial que cada vez más no se oscurece. Y somos la sal del mundo, que así como la sal tiene esa habilidad de preservar la descomposición, digamos, en las carnes, ¿no? Y salan las carnes para preservarlas. Así nosotros estamos llamados a ser sal para preservar nuestra sociedad, para que no se descomponga de manera prematura, de manera avanzada, de manera rápida. ¿Cuántos están conmigo? Tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal del mundo y por ende, hermanos, tenemos que brillar como tal. Me fascina cuando dice aquí, porque ese capítulo 9 de Isaías es un capítulo que uno llama en teología un capítulo de sombra mesiánica, donde arroja muchísima luz sobre la persona del Mesías que había de venir un día. Y quizás un paréntesis, ¿no?, para lo que pueda valer, que uno se pregunte, ¿y cómo es que la comunidad judía hoy en día no puede ver en Jesús al Mesías? No solamente por el pasaje de Isaías 9, sino tantos otros pasajes. Si hay algo, hermanos, que a mí me da fe y constancia de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, o sea, un libro no compuesto de muchos libros en diferentes etapas, no de la historia de la humanidad, de distintos continentes, por distintos autores, de diferentes trasfondos, en diferentes circunstancias, y todo hila, hermanos, un mismo mensaje. Todo comunica un mismo mensaje y todo apunta a la persona de Jesús. Para mí, una de las evidencias más contundentes de que la fe cristiana es veraz es la armonía que hay y el cumplimiento profético que hay en la palabra de Dios, de cosas que se dijeron y se escribieron en antaño y que vinieron a cumplirse muchísimo tiempo después en medio nuestro. ¿Cuántos están conmigo? ¿No? Vemos que en la Biblia, por ejemplo, hay más de 300 referencias proféticas acerca de Jesús, hermanos. 300 menciones, no, referencias proféticas, entiéndase, no, que anticipan cosas que iban a ser parte de la persona de Jesús, de lo que dijo, de lo que hizo, no, de lo que le rodeó. Por ejemplo, y obviamente no vamos a hacer un desglose, pero el lugar del nacimiento de Jesús está en el Antiguo Testamento, que iba a nacer en Belén. No, que nacería de una virgen está en el Antiguo Testamento. O sea, que le iban a dar, que por darle muerte al Mesías, en un momento determinado muchos niños iban a morir. No, esa gran masacre que Herodes mandó a ejecutar para tratar de eliminar la historieta que había por ahí, que había nacido un futuro rey. No, eso está descrito en la palabra de Dios años antes, de que sanaría a muchos, de que sería rechazado por el pueblo, de que tendría una entrada triunfal a Jerusalén, de que iba a ser traicionado por 30 piezas de plata. Hermanos, usted piensa, no, en lo revelador de lo que se dijo en antaño y cómo se vino a cumplir en los tiempos de Jesús. Realmente a mí me basta y me sobra para decir, God is behind this. O sea, Dios está detrás, orquestando la inspiración, ¿no?, y la comunicación de su palabra. De que sería acusado falsamente, está predicho. Que habría de permanecer callado ante sus acusadores. De que sería golpeado y escupido. De que agonizaría de sed. De que sería muerto entre malhechores.
de que él oraría por sus acusadores, de que iba a ser traspasado por una lanza, que lo iban a sepultar entre ricos, que resucitaría al tercer día. Y así, hermanos, pudiésemos decir muchas cosas que quizás no están directamente ligadas con la persona de Jesús, pero de alguna manera al avance del evangelio están dichas en el Antiguo Testamento, ¿no? Y una de esas cosas fue esto. Fíjense que el mismo autor de Mateo lo señala, que vino a habitar en esta región de Zabulón y de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta, de que en esta tierra de Zabulón y tierra de Neftalí ese pueblo asentado iba a ver una gran luz, y que ese pueblo asentado en sombra de muerte le iba a resplandecer luz. Gloria a Dios, hermanos, por la palabra, ¿no?, que Dios nos da y cumple en nuestras vidas. Y hago un paréntesis y digo, quizás Dios ha hablado cosas a tu vida que tú aún no las has visto manifestadas. Aguanta. Dios viene en camino con respuesta a aquello que ha sembrado en tu corazón. Dios a veces nos habla y nos da un aviso, nos da una visión, nos permite ver por medio de una ventana cosas que han de acontecer. Y uno las quiere para allá, para ayer, pero los tiempos de Dios son perfectos. ¿Quién sabe si es mañana, si es la semana que viene, si es el mes que viene, el año que viene? Pero cuando sea, pacientemente esperamos en el Señor. Es como la promesa del Mesías, que se dio desde Génesis capítulo 3. Se habló de que iba a venir uno, que iba a venir, ¿no? O sea, había una expectativa que rodó a lo largo de las generaciones. Y generación vino y generación se fue. Y no vieron la promesa, como dice Hebreos 11. ¿Cuántos están conmigo? Pero como dice Hebreos capítulo 1, en su tiempo Dios envió a su Hijo Jesús para que muriese, etcétera, etcétera. O sea, en su tiempo, años después, Jesús, antes de ascender al Padre, dijo, he aquí, yo volveré. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos años han pasado? 2024 años. Quizás menos, ¿no? Si le restamos los 33 que tenía cuando ascendió. 1900 y pico largo, ¿no? De años atrás. Jesús dijo que volvería. Lo que para nosotros, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, lo que para nosotros parecería una tardanza, para el Señor no lo es, sino que Él es paciente, no para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Un día va a ser, hermanos. Esto es como el cuento del que gritaba lobo, lobo, ¿no? O sea que tanto lo hemos dicho, los que somos de una generación más atrás, no levanten la mano porque no queremos avergonzar a nadie, los que somos de una generación atrás de megáfonos, ¿no?, donde oíamos en nuestros parques centrales de nuestros pueblos de origen, no, arrepiéntanse que Cristo viene pronto. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? El joven ni sabe lo que es eso. Es como el joven que no sabe ni lo que es un viper. ¿Saben lo que es un viper? Porque en estos días Israel se lo explotó todito en el Líbano. Déjenme decirles, hermanos, así como Jesús dijo que volvería y no ha vuelto aún, un día Él va a volver. ¿Cuántos lo creen? Si Él lo dijo, Él lo va a hacer, pero no en tu tiempo, en el tiempo de Dios. Y dice el versículo 17, Mateo 4, 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, qué bueno es pertenecer al reino de Dios. Qué bueno es saber que hay un rey. ¿Cuántos dicen amén? Que hay un rey que tiene un reino y que nosotros estamos invitados a ser parte de ese reino. Como dice el apóstol Pablo, mi ciudadanía no es de esta tierra, sino que es del cielo. No, usted puede estar orgullosamente
satisfecho con que su pasaporte tenga el águila americana o el águila mexicana o la colombiana, o lo que sea, el color de su pasaporte. Qué orgullo trae decir, yo soy un ciudadano, soy parte de esta comunidad en específico. Hermanos, necesitamos anotarnos para la ciudadanía del cielo. Necesitamos formar parte del reino de Dios. Necesitamos hacernos adeptos, no seguidores del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Un reino que dice la palabra de Dios no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Los imperios vienen y se van. ¿Cuántos dicen amén? No, hay imperios que existieron, que hoy los leemos en nuestros libros de historia universal, pero ya no existen. Y hoy usted puede nombrar cuáles son los reinos de hoy en día. Y hay algunos que tienen, como 200 y tantos años de establecido y de influencia mundial, líder mundial. Pero no se confíen mucho, hermanos, porque los reinos vienen y se van. El reino que nunca tendrá fin es el reino de los cielos. Ese es el reino al cual yo quiero estar asociado. Ese es el rey a quien yo quiero servir. ¿Y saben qué? Para pertenecer a ese reino, usted no puede mantener una mentalidad independiente, ¿no? Como digamos aquí, que cuando usted va a sacar su licencia, lo enrolan para fines electorales y usted tiene que decidir si usted es de este partido, o si usted es independiente. En el Señor, hermanos, no somos independientes. En el Señor estamos ligados y asociados al Rey. En el Señor estamos ligados y asociados a su palabra, a los valores, a los principios, a las cosas que Él ha establecido. Él y solo Él rige mi vida. Él está por encima de cualquier norma de acá. Es como la ocasión de Hechos capítulo 5, no sé si lo recuerdan, perdón, Hechos 5 o Hechos 3, donde Pedro y Juan, no, después de ministrarle a un cojo y es sanado y causa gran revuelo en la comunidad, las autoridades lo apresan porque tienen días, ¿no? Hablándole a la gente y orando por la gente y cosas sucediendo, y este nombre de Jesús se sigue propagando y lo amenazan. Dicen, miren, o sea, que esta es la última vez que ustedes van a hablar de este Jesús. O sea, queda determinado a partir de hoy que ustedes no tienen derecho a seguir hablando de este Jesús. ¿Y qué dicen Pedro y Juan? Dicen, o sea, gracias por su observación, pero para nosotros es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Cuando usted pertenece, hermanos, al reino de Dios, usted tiene un juego de valores, usted tiene una estructura mental que determina lo que usted va a pensar, lo que usted va a creer y lo que usted va a propagar. ¿Cuántos están conmigo? No podemos ser, no como los que estamos en esta sociedad, que nos dejamos influenciar por los TikTokers, por los que están en los blogs y los que están en los medios de comunicación y en el cine y en la música, ¿no? Y son los que determinan lo que yo pienso, lo que yo creo, cómo yo visto, cómo yo hablo. No, hermanos, quien te viste a ti, es como dice el apóstol Pablo, dice, desvistámonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre en Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, como en la pasarela de los Oscars, que le pregunta, ¿y quién lo viste a usted? O sea, Oscar de la Renta, Carolina Herrera. O sea, ¿quién te viste a ti? Yo pregunto. Tiene que vestirte Jesús. Tiene que vestirte el Rey. Tiene que vestirte el reino de Dios. O sea, ¿qué determina o quién determina lo que tú piensas, lo que tú hablas, lo que tú crees, lo que tú promueves? Porque estamos llamados, hermanos, estamos llamados a ser luz y a ser sal de ese reino. Y ese reino, hermanos, se basa y comienza con un sentimiento de arrepentimiento. Arrepentíos. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento, hermanos, es cuando usted tiene un
pesar en su corazón, fruto de un entendimiento aterrizado que usted ha tenido, de que usted se ha estado conduciendo de una manera errada. Eso es arrepentimiento. Sentirse compungido, no un pesar, caramba, no, o sea, no lo pensaba que pensaba bien, pero no estaba pensando bien. Pensaba que estaba hablando bien, no estaba hablando. Pensaba que lo estaba haciendo bien, no lo estaba haciendo bien. Un momento de pesar, pero no solamente se queda en el arrepentimiento. Por eso a veces vemos la expresión, y en Hechos 3 se ve también, arrepentíos y convertíos, para que del cielo vengan, ¿no? Vientos de refrigerio. Necesitamos nosotros, hermanos, no solamente tener una encrucijada, un semáforo donde yo entienda, wow, yo no he estado conduciéndome como el rey quiere que yo me conduzca. ¿Cuántos están conmigo? Yo no he estado manejándome como la palabra de Dios quiere que yo me maneje. Entonces, ese momento de compungimiento, de tristeza, de realización de que, wow, I get it, o sea, entiendo que voy mal, va acompañado, hermanos, de un momento de conversión. La conversión es medio giro, o sea, si estoy camino hacia acá, me siento arrepentido y me vuelvo. Por eso la palabra volverse a Dios aparece mucho en la palabra de Dios. Volvernos, que tiene que ver con regresarse, con volver de donde salí, porque comenzamos en el libro de Génesis, ¿no? Comenzamos en el lugar correcto, pero desde que nos rebelamos en contra de Dios, desde que decidimos hacer lo que se me antojaba, desde que pequé, cada uno, dice la palabra, como oveja se ha descarriado, ha tomado su camino, ha tomado su rumbo. Arrepentirme y entender, wow, o sea, I'm on my own. O sea, yo estoy caminando a cuentas mías. O sea, yo estoy viviendo aquí la vida loca pensando que me estoy llevando el mundo por delante y el mundo es que me está llevando a mí por delante y no me estoy dando cuenta. Entonces, volverme a Dios, arrepentirme y convertirme, volverme al Señor, es lo que va a permitir lo que uno llama la restauración. Digan conmigo restauración. La restauración de nuestras vidas. Es como la historia del hijo pródigo que estaba bajo el techo de su padre. En aquella historia, ¿no?, del hijo pródigo que hizo Jesús, que un padre tenía dos hijos y uno de ellos se le antojó un día decir, papá, yo quiero que tú me des mi herencia. Yo voy a hacer lo mío. Yo no quiero vivir bajo tu tutela, bajo tus observaciones, bajo tus redes. O sea, quiero hacer tienda aparte. Y el papá, muy osado, porque yo le hubiese dado un pecozón, un cocotazo a ese hijo, pero en vida sin morir se le dio su herencia al hijo. Y el hijo dice que se fue a tierras lejanas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, hermanos? Cuando nos separamos de Dios, nos hallamos distanciándonos y habitando en tierras lejanas. Y en esas tierras lejanas dice que ese joven malgastó su dinero. No dice cómo, pero nos lo podemos imaginar. Se lo comió, se lo bebió, lo mujerió, lo regaló, lo tiró para arriba. O sea, la cuestión fue que, como decía mi abuela, de donde se saca y no se mete, fin se le da, decía mi abuela. O sea, de donde se saca y no se mete, fin se le da. Y él solamente dio tarjetazo, pero hasta que su capital se acabó. Y cuando se le acabó, qué feo se vio. No mal pasando hambre, busca un trabajito, le dan un trabajito por ahí alimentando los cerdos. Estaba tan bajo él que aún la comida de los cerdos, dice, le era atractiva y se la comía, ¿no? Yo recordaba de mi hijo Amado cuando era chiquitico. Sorry, Amado, te toca a ti, porque Rebeca no está aquí para defenderte. Cuando era pequeño, de 2 años, así como Lucas, viviendo aquí en los Estados Unidos, vivíamos con una familia que tenía un perrito y a veces nosotros oíamos el silencio y decíamos, ve acá, ¿y Amado dónde está? Y cuando buscábamos en la casa, estaba don Amado sentado con el perro y la cosa de comida del perro comiendo, le daba al perro y él comía también.
O sea, y haciendo un paréntesis, la comida de nuestro perro actual es fascinante. O sea, si la gran tribulación nos toca pasar, yo comeré de esa comida porque huele increíble. Cierro el paréntesis. Eh, Les digo, hermanos, que este hombre, este joven, cayó tan bajo que hasta comió de la comida de los cerdos. Y fue allí, hermanos, cuando tocó fondo, que a veces nos toca a nosotros tocar fondo, porque cuando nos sentimos que estamos en control de nuestras vidas, no, all is cute, o sea, todo está bonito, hasta que las cosas comienzan a agriarse y los cielos se comienzan a descomponer. Y fue en ese momento donde este joven dice la expresión que dice en español es y volviendo en sí. Y volviendo en sí una expresión muy rica en griego, porque se puede ver como saliendo de un pensamiento loco, ¿no? Cuando tú estás pensando locamente y tú de repente dices, no, pero ven acá, eso está descabellado, o sea, no puede ser. O es como cuando uno se da un golpe, ¡pam! Y queda como aturdido, inconsciente, sin capacidad de procesar y pensar bien. Y uno como que comienza a cobrar la noción, ¿no? Y uno comienza a enfocarse mejor y volviendo en sí. Este joven cuando se vio lejos del Padre, lejos de su provisión, de su protección, de su rol, de su privilegio, cuando se vio pasando necesidad por su mala cabeza, dice, y volviendo en sí, dijo, voy a volver a donde mi papá. Eso es arrepentimiento, hermanos. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer en algún momento de nuestras vidas. Pararnos y volvernos a Dios. Esta tierra donde estaba Jesús asentado, y no solamente esa tierra, sino el mundo entero en este momento, como el mundo entero en este día, que aunque vemos muchos creyentes, hay una oscuridad que parece a veces prevalecer en nuestra sociedad. Y si no fuese por los santos, hermanos, si no fuera por la iglesia, si no fuera por los hijos y las hijas de Dios, ¿ustedes se imaginan qué sería de este mundo? O sea, por eso uno visualiza, ¿no? Una tierra sin la presencia de la iglesia. Imagínense, ¿no? El desbordamiento a lo malo que habría en la sociedad si no hubiese el elemento de la sal para preservar la sociedad. Si no hubiese el elemento de la luz para contrarrestar la oscuridad que permea la sociedad. Por eso dice, hermanos, ¿no? Que esta comunidad que estaba sentada en tinieblas, les resplandeció la luz. Ese joven que lo había hecho mal, que se había apartado, entendió, yo me tengo que levantar y volver al Padre. Y su actitud fue perfecta. Y no voy a decir, no voy a marear a papá, porque yo ahora entiendo que papá estaba en lo cierto. Le voy a decir, papá, mi mala cabeza me llevó aquí. O sea, y yo entiendo que quien lo hizo mal fui yo. Y lo único que yo te pido, papá, es que tú me reincorpores, ¿no? Al seno de tu propiedad, o sea, a mi casa, ¿no? Ni siquiera ponme como un hijo, que es lo que soy, no porque porto tu apellido. No me pongas como hijo, ponme como un obrero más en tu casa. Porque él pensaba, cuando estaba comiendo comida del cielo, los obreros de mi papá comen mejor que yo ahora mismo. Y él era no un obrero más, él era un hijo. Y nosotros a veces, hermanos, perdemos de vista pensando, nos la jugamos, we gamble. O sea, pensando que vamos a ganar más, terminamos perdiendo, hermanos. Pensando que cayéndole atrás a mis caprichos, a mis ideas, a mis sueños, a lo que fulano y fulano están haciendo, me va a ir mejor. Hermanos, sin la bendición del Padre, no hay bendición, hermanos. Usted puede por un tiempo tener una corrida exitosa, buena, pero a la corta o a la larga usted se va a ver en el mejor de los casos, que es el peor de los casos, en una bancarrota espiritual, ¿no? Que usted no lo va a llevar a ningún lado. Y volvió al Padre y le dijo, Padre,
acéptame. Y esa historia del hijo pródigo es fascinante porque el papá no lo esperó con un palo detrás de la espalda. No dijo, mira, deja que él venga, que I'm going to give him a piece of my mind. Le voy a dar un pedacito de mi mente. Deja que se acerque para yo decirle, te lo dije. Para yo decirle, qué bueno que te pase. Para decirle, ¿quién te manda? ¿Cuántos están conmigo? Yo confieso, si yo hubiese sido el papá, eso hubiese sido mi libreto, ¿no? Pero qué bueno que yo no soy Dios. Qué bueno que el Dios a quien servimos es un Dios misericordioso, amoroso, que entiende nuestra condición caída y que extiende sus lazos de amor y su misericordia. Fíjense la reacción del papá, que cuando lo vio de lejos viniendo, no esperó ni siquiera que llegara a la puerta y tocara, ding dong, sino que dice que salió a su encuentro. O sea, no dejó que llegara en el camino que llevaba a su propiedad. Salió a su encuentro. ¿Y qué hizo? Lo abrazó. Y dice que lo besó. Y dice que lo vistió, lo calzó, le puso hasta un anillo en sus manos. Le dijo a los obreros, busquen el animal más gordo, más grande, mátenlo, que vamos a comer y vamos a hacer fiesta hoy. Porque este es mi hijo que estaba perdido y hoy es encontrado. Y vale la pena celebrar el reencuentro, la restauración. Y cuando hay restauración, dice ahí mismo ese pasaje, que hay fiesta en los cielos, hermanos. Que los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a Dios. Este es el mensaje, hermanos, que Jesús vino a anunciar. Arrepentimiento. No se nos puede olvidar, hermanos. El mensaje no es venir a la iglesia todos los domingos. ¿Cuántos están conmigo? Aunque es importante venir a la iglesia, congregarse de manera regular y sostenida. El mensaje no es integrarte a un grupo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Aunque es bueno integrarte a un grupo de vida donde vas a conocer y te vas a acompañar de otras personas. El mensaje, hermanos, central del evangelio es uno de arrepentimiento. Porque ¿saben qué? Lo que nos separa de Dios es nuestro pecado. Lo que nos separa de una vida eterna con Dios es el pecado. No es tu membresía, es tu pecado. Entonces necesitamos, hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados. No solamente ese arrepentimiento inicial, cuando usted en medio de su mundo, in whatever it consists of, en lo que sea que consiste tu mundo, ese arrepentimiento inicial es sumamente clave. Pero después de ese arrepentimiento inicial, nos arrepentimos, hermanos, todos los días. Todos los días. Yo soy su pastor, ¿no? Yo les puedo decir, yo me arrepiento todos los días de algo. Porque todos los días uno o piensa mal, o habla mal, o procede mal. Y por ende, el Espíritu Santo siempre está haciendo lo de Él. Redarguyendo, afinando las cosas en nuestros corazones. Y cuando uno, you catch it, o sea, lo atrapas, dice, Señor, perdóname por haberle hablado así, por haber pensado esto, por haber hecho esto. O sea, y el Señor es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuántos lo creemos? Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es lo que antecede la restauración. Si nosotros queremos caminar de la mano con Dios, si nosotros queremos caminar no en la bonanza, no en la prosperidad, en la bendición de Dios, necesitamos, hermanos, entender que Él vino a anunciar arrepentimiento, conversión y restauración. Digan conmigo: arrepentimiento, conversión y restauración. Esas tres cosas, hermanos, son claves en nuestras vidas, porque es la base sobre la cual nosotros construimos nuestra fe y nuestro caminar día a día con el Señor. Arrepentirnos
¿no? Y volvernos a Dios es lo que nos permite alinear nuestros corazones de vuelta con Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y creed en el Evangelio, hermanos, es muy rico. El Evangelio, que significa las buenas noticias. Lo que les acabo de ilustrar, hermanos. Las buenas noticias de que estábamos perdidos y ahora estamos hallados y encontrados en Jesús. Como decía Jesús, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión del Evangelio, hermanos. Todo lo demás es frosting, o sea, es suspiro, no es la decoración de la torta, del bizcocho, ¿no? Del cake, del pastel. Tengo que decirlo en todos los idiomas, porque ustedes saben que cuando yo primero llegué al país, el pudín, grupo de unas mujeres que había, creo que no sé si en México, donde yo dije, wow, yo tengo un antojo de un bizcocho. Todas me miraron así como raro. Y yo dije, señor, ¿y qué fue? O sea, necesitamos, hermanos, saber que todo eso es el frosting, ¿no? Es la decoración, son las hojitas duras que a veces uno se la puede comer, pero la masa, hermanos, la masa del Evangelio es el arrepentimiento, la conversión y la restauración. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que hay ministerios y que hay una oportunidad de servicio. Claro que sí, pero el Evangelio es mucho más que eso. Que vamos a hacer un viaje misionero, fabuloso, pero es más que eso. Comienza, hermanos, en tu vida particular, en tu vida personal, llegando a ese semáforo en tu vida, donde tú entiendes, lo he hecho mal, me voy a volver a Dios, y al volverme a Dios, recobro los planes, las intenciones originales de Dios. ¿Cuántos están conmigo? De eso se trata, hermanos. Y eso fue lo que Jesús vino a anunciar. Volvernos a Dios para en Él hallar sanidad para nuestras vidas. Y este anuncio, hermanos, lo que nos lleva es a seguirle. Si tú no lo estás siguiendo de cerca, de manera comprometida, inclusive ahí a continuación, vemos cómo Jesús comenzó a llamar a esos discípulos originales y sabemos that they were all in, de que ellos se comprometieron en un modo súper comprometido, ¿no? O sea, donde dejaron sus redes, dejaron su medio de sobrevivencia, sus trabajos, sus medios de ingresos, lo dejaron con tal de seguir a Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Por ejemplo, dice, y llamando a Pedro y Andrés, versículo 18, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron, ¿no? Ellos entonces, dejando al instante, le siguieron. Dice luego, encontraron luego a Jacobo y a Juan y los llamó, y dejando la barca y a su padre, le siguieron, ¿no? Y recorrió toda aquella región Jesús, enseñando, predicando, sanando, liberando, y se difundía su fama, y le traían las personas enfermas, atormentadas, endemoniadas, lunáticas, paralíticas, y los sanaba. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vemos, hermanos, un constante caerle atrás a Jesús. De eso se trata el reino de los cielos, hermanos. Caerle atrás a Jesús. Establecer el señorío de Jesús primero en nuestras vidas y luego en los demás corazones. Es como decía una campaña una vez, decía, one heart at a time. Un corazón a la vez. Necesitamos cada uno de nosotros someter nuestras vidas al señorío de Jesús, crecer en nuestro conocimiento de Él, volvernos a Él y permitir
por los años, llevo yo 38 años en un proceso de restauración y me falta aún, hermanos. A veces yo me siento con mi esposa y nos reímos. Ella a veces le hace comentarios con la familia, así, porque hubo un entonces donde yo pensaba así, papá pensaba así, así que, y nos preguntamos, ¿y hemos crecido? Y la respuesta es sí, hemos crecido, pensamos diferente, nos desenvolvemos de un modo distinto. Gloria a Dios, aplaudible, no de que nos ha costado, uno quisiera, ¿no? De cajeta, de salida, have it all together, o sea, y podernos manejar de la mejor manera, pero es un proceso, hermanos, de crecimiento, de restauración. Es como los proyectos de carros antiguos, que uno compra un cascarón de un carro prácticamente en el hueso, y uno tiene una visión para con ese carro. Obviamente eso es un proyecto costoso, eso lo hace solamente la gente con mucho dinero, pero es un proyecto lindísimo. Yo siempre he pensado, aunque no sé nada de mecánica, apenas sé cambiar una llanta, pero qué interesante es tú coger un carro, no deshuesado, o sea, el cuerpo solamente, y comenzar a restaurarlo. O sea, comenzar a conseguirle las piezas, los aros, que la silla, que el botón, y que el manubrio. O sea, y comenzar a verlo coger vida, cobrar vida, comenzar a verse como originalmente era en su momento en el 52, cuando ese carro salió al mercado. ¿Cuántos están conmigo? Nosotros queremos vernos, hermanos, como Dios nos intencionó que nos viésemos. Nosotros necesitamos ser restaurados para desplazarnos en esta sociedad mundial como mejor podamos reflejar las intenciones originales de nuestro Creador. Y eso requiere, hermanos, arrepentimiento, conversión y restauración. Dios lo quiere hacer en ti. Dios lo quiere hacer en aquellos a tu alrededor, pero comienza contigo. Comienza contigo. Ponte sobre la rueda del alfarero. Ponte sobre la rueda de aquel que va a moldear tu vida, que va a hacer de esa masa sin forma. Tiene Él en su mente una visión para con tu vida, para, aunque a veces duela, a veces esos apretones y esos golpetazos duelen, pero al final el producto vale la pena. El reino de los cielos es uno que inicia, hermanos, con arrepentimiento. Que Dios nos ayude a ser objetos de transformación en las manos de Dios. ¿Cuántos queremos de Dios? ¿Cuántos queremos que el arrepentimiento, la confesión y la restauración se materialice y se exhiba en nuestras vidas? ¿Cuántos? Amén. Amén.